amigos? Bienvenidos a un nuevo video, una nueva entrevista en su canal Perspectivas de la Salud Mental. Hoy tenemos como invitado al señor Carlos Lara y sin más preámbulos vamos a dejar que se presente él mismo. Adelante. ¿Qué tal, Abraham? Buenos días. Buenos días. Pues mira, comenzaría diciendo, yo soy analista de la comunicación y la cultura, que es como me defino por lo que hago. Yo estudié comunicación, ciencias y técnicas de la comunicación, después la maestría en difusión de la ciencia y la cultura y el doctorado ya es en derecho de la cultura. Y siempre, bueno, he analizado la comunicación en clave cultural, como nos decía un viejo profesor, Jesús Martín Barbero. Y él nos enseñó prácticamente a analizar la comunicación en clave cultural. Por ahí de 2008, cuando empieza a gestarse, yo creo que de forma más visible, esta irrupción de la tecnología con la aparición de los iPhones, en fin, eh, me centré en el estudio de lo que denominé en aquel entonces padecimientos digitales, entendiendo por padecimientos alteraciones, no propiamente enfermedades, como mucha gente suele decir, oye, las enfermedades, no, son padecimientos, eh, entendiendo, como decía, por ello, alteraciones que alteran fundamentalmente dos cosas que nosotros observamos en este análisis, que es hábitos de consumo y códigos de conducta. En la medida en que va desarrollándose la tecnología, la aparición de dispositivos y más particularmente de aplicaciones digitales, eh, los seres humanos comenzamos a adquirir nuevos hábitos de consumo y estos fueron afectando progresivamente nuestros códigos de conducta, ¿no? De tal forma que el personaje de la tribu del pulgar, que es el Fono sapiens, así le denominamos el Fono sapiens, está en actitud cuello de texto, que es uno de los padecimientos. El cuello de texto está mirando constantemente la prótesis y esto lo lleva a perder el contexto, a perder la noción del entorno, incluso hasta la comunidad, ¿no? Físicamente, pues es una posición en la que cargamos demasiado peso a las cervicales porque no es solo el peso de que ya tiene en sí el cráneo, sino en esta posición, pues aumenta, ¿no? Y eso va generando una mala postura de consecuencias considerables, pero además a nivel, digamos, mental, también está estudiado que esta posición emite mensajes negativos también a lo que es las personas, ¿no? Por tanto, el cuello de texto, pues lo hemos analizado y sugerido también, como en cada uno de los padecimientos, algunas pautas, ¿no? Para que no se agudice, porque esto va, digamos, agudizándose cada vez más. Cada que aparece una nueva tecnología, un nuevo dispositivo, una nueva aplicación digital, va agudizando cada uno de los padecimientos que analizamos en la tribu del pulgar. Esto es lo que hemos visto. Y en cuanto a hábitos y consumos, pues hemos pasado de domiciliar no solo el trabajo en la pandemia, sino también la escuela, a domiciliar también el entretenimiento, a domiciliar las relaciones, incluso a domiciliar hasta la comida. Y entonces esto ya tiene consecuencias pues mayores, ¿no? Porque estamos haciendo una vida cada vez más sedentaria y en el caso de los adolescentes y esta miniserie que hizo que todo mundo cobrara algo de conciencia, esta serie de Adolescents, ya no hablamos de domiciliar, sino de habitacionar. En el caso de los adolescentes, el consumo digital, sus relaciones audiovisuales. Y esto yo creo que la serie lo relata muy bien. No sabemos lo que ocurre en las habitaciones de los adolescentes porque han habitacionado su consumo, nos han dejado fuera y aquí es donde hacemos un énfasis especial, ¿no? En los adolescentes. Bien, entrando un poco en el contexto de del nombre que es ¿es un canal el de la tribu del pulgar o es un proyecto como tal? Aspira a serlo. Ahora es una plataforma
que trabajamos es latribudelpulgar.com.mx, ahí está toda la información, los cursos, talleres, charlas, los padecimientos que abordamos, algunas notas periodísticas también sobre el trabajo que hacemos, la participación en algunos congresos, algunas charlas, algunas conferencias y también algunas reportes, algunos reportes que hemos venido haciendo de una forma pues muy puntual, por ejemplo, el regreso a clases, ¿no? Algunas indicaciones después del jet lag social al que se someten los chicos, en vacaciones cortas, vacaciones largas, ¿no? Otro acerca de la selfitis, por ejemplo, y el estado de selfimizamiento. Otros reportes que verás ahí, pues son los de que tienen que ver con el uso de los celulares o la regulación de los celulares en las escuelas, ¿no? Y un comparativo a nivel, digamos, mundial, de los países que han adoptado esta medida. Otros reportes van más en el sentido de eh, las indicaciones médicas que hay al respecto del uso de las pantallas, ¿no? En fin, son reportes muy puntuales que tienen una relación directa con los padecimientos digitales que analizamos en la tribu, ¿no? Y el nombre de la tribu del pulgar se debe que, bueno, empleamos los pulgares oponibles para escribir, ¿no? Ya no es la escritura a mano, ya no es, hemos pasado de la escritura a mano, mejor, vamos incluso más atrás, desde la aparición misma del lenguaje articulado, nos vamos hasta las tribus, ¿no? Nómadas y que empiezan a tener un lenguaje articulado, a descubrir y adoptar un lenguaje articulado, vamos a llamarlo así, eh, comienzan a reunirse en plan tribal, evidentemente. Hay un chamán que es el que, digamos, el jefe de la tribu, el que va relatando la cosmovisión, historias y demás, y va creando una suerte de cohesión social. Entonces estaban los roles muy repartidos, incluso los propios análisis que han hecho antropológicamente hablando nos dan más o menos una idea de por dónde se fueron desarrollando. ¿Qué ocurre? Que con el paso del tiempo pasamos de ese lenguaje articulado a la oralidad. Entonces, si lo vemos en términos del cerebro, cuando adoptamos ya la oralidad, el cerebro activa, en ese momento activa una parte muy distinta a la que se activa hoy, ¿no? Con la oralidad. Cuando pasamos de la oralidad al alfabeto y a la escritura, se activan otras zonas del cerebro. Cuando pasamos de la escritura a la imprenta, ¿sí? Donde ya los libros se van haciendo de forma ya más mecanizada, además, se activa otras áreas del cerebro. Entonces estamos leyendo, adquiriendo la capacidad de leer, de escribir, ¿sí? Y luego viene ya la digitalización, ¿no? El soporte digital. Y ya cuando hay que escribir ya no a mano, sino en un teclado, como lo hacíamos a máquina, después ahora con las computadoras, pues se comienzan a activar otras áreas del cerebro, ¿no? Hasta llegar a la utilización o el empleo de los pulgares oponibles, ¿sí? Una forma de escribir que adoptamos con la BlackBerry por allá, y me parece que eso también, al mismo tiempo que activa otras zonas del cerebro, va desactivando otras, ¿no? U otras van quedando en desuso. No digo que sea mejor o peor, digo se activan otras áreas del cerebro. Y el análisis que hacemos aquí es cómo abandonar la lectura, abandonar la escritura y apostar todo al soporte digital, pues va teniendo consecuencias en cuanto a retención, en cuanto a memoria, en cuanto eh, a lo que es el desarrollo cognitivo de las personas, hasta llegar a la demencia digital, que es una línea que analizamos aquí también del doctor Manfred Spitzer. eh, no sé si lo pronuncio bien, es alemán y ha hecho un trabajo excepcional en el campo de las neurociencias, y lo titula así, Demencia Digital, de cómo por estar delegando todo a la prótesis, nosotros le llamamos prótesis al teléfono celular, al estar delegando toda la prótesis, eh, vamos eh, empleando cada vez menos las funciones del cerebro y eso no es bueno, por donde lo miren, ¿no? Howard Reinhold
empleó el término de las tribus del pulgar, en plural, para referirse a estas tribus en las que él depositaba una confianza casi plena de decir, son las que van a generar una revolución digital y van a hacer que las cosas cambien. Bueno, eso no ocurrió. Y hubo movimientos, los indignados, la primavera árabe y tal. Sí, fueron movimientos que, vistos desde la lógica de un sociólogo, Sigmund Bauman, pues fueron movimientos líquidos, no generaron nada, fueron coyunturas, no fueron movimientos estructurales, pero me gustó el empleo de esta figura de las tribus del pulgar. Entonces, lo adoptamos en singular, la tribu del pulgar, con un personaje como el Fono Sapiens para describir una actitud de los adolescentes ante la vida. Pero ahora no son solo los adolescentes. Digamos que nosotros no hacemos cortes generacionales ni análisis de la generación X, Y, Z, millennials, centennials. Me parece que es un tanto ocioso caer a ese punto. Hay una tribu, que somos todos los que empleamos los pulgares oponibles para escribir, eh, para eh, comunicarnos, para leer, para ver videos, para trabajar, en fin. Y es una sola tribu. Es decir, lo remitimos a los pulgares oponibles. Todos tenemos pulgares oponibles, que qué bueno que son oponibles y que, porque si hacemos el ejercicio, que es al que invitamos en una suerte de dinámica, ¿qué sería de nosotros si no tuviéramos los pulgares oponibles? Intenten vivir un día sin emplear los pulgares oponibles. No podríamos hacer el 90% de actividades que hacemos. Eso Escribir, me decía siempre mi profesor de primaria, que la que diferencia que es los pulgares, porque no podríamos hacer muchas cuestiones, ¿no? Aquí, claro. aquí entrando precisamente en el tema de la tecnología, he notado que hay unas nuevas palabras precisamente para nombrar algunos síntomas, ¿no? Como por ejemplo el selfipismo, así se dice, corrígeme si, Selfimismamiento. Ujú. ándale. Entonces no Sí. sé, no sé más o menos que me pueda hablar de, de esa palabra, ¿no? Bueno, particularmente esto. Nosotros, cuando surge y tendríamos que ir al vocablo selfitis, lo que hicimos nosotros fue retomarlo y llevarlo a un estado de selfimismamiento. Pero si tú dices estado de selfimismamiento, la gente dice, ¿esto qué es? Creo que hay una mayor familiaridad con el término Self, selfitis. self Selfie, de palabra americana, bueno, inglés, ¿no? exacto. Ajá. Eh, y cuando entra en juego la palabra selfie, que fue además palabra del año por el diccionario Oxford hace ya más de 10 años, comenzamos a estudiar el fenómeno. A partir de un bulo periodístico que comenzó a circular, que al final se descubrió que no era verdad, decían que la Academia Mexicana de Psiquiatría había ya catalogado como enfermedad la selfitis. Entonces ya no hablamos de selfie, sino de selfitis, ¿no? Y ese sufijo de itis es una alteración, que en este caso es una alteración de la conducta. Y para eso nos remitimos a la definición que da la Academia Mexicana de la Lengua. Es decir, todo lo que nosotros decimos y hacemos tiene un respaldo, o sea, no lo decimos nosotros. Nosotros somos como una plataforma que conciencia, a través de los padecimientos o comportamientos digitales que ya están cronificados, pero que traen un respaldo científico, traen un autor, traen un reporte, no son ocurrencias. Alguien puede decir, ah, mira, está de moda como hacen generalmente los medios de comunicación, les gusta un término y lo emplean de una manera irresponsable para jalar la atención, Y ¿no? como un modismo, ¿no? A veces, ¿no? Se ocupa, Exacto. ¿no? Y de lo que se trata es de hacer conciencia, sí emplearlo, describirlo y ofrecer fuentes y también soluciones, no nada más dejar a la gente con el problema, ¿no? Eso es lo que nos hemos propuesto en la tribu del pulgar. Bueno, cuando migra de selfie, palabra del año, estamos viendo que es una actitud, es decir, es un hábito
de consumo, es decir, una manera distinta de inmortalizarnos o de instagramearnos, en la que ya no necesitamos a nadie, lo podemos hacer nosotros mismos. Bueno, de ahí viene un uso excesivo de esta práctica. Entonces, ese hábito de consumo genera un código de conducta nuevo, ¿sí? Con ese sufijo de itis, alteración de una conducta. Vale. Y después, eso, decíamos, pues no es suficiente. En realidad, la selfitis, el tomar demasiadas fotografías para subir a redes sociales y demás, no es lo que te está generando el problema de mucha gente que desvive o muere o pasa a otra vida, ¿no? Que ese es el problema real, que se está aumentando el número de personas que pierden la vida. ¿Por qué? Porque pierden el contexto, pierden el entorno, ven todo a través de una pantalla y en ese afán por obtener la gran fotografía, la más arriesgada, la más osada, la más, pues rebasan los límites establecidos muchas veces en los sitios donde se encuentran y esto ha generado problemas muy lamentables. Entonces, fue ahí donde decidimos emplear el término de self-mismamiento, ¿sí? Como sinónimo de ensimismamiento. Una persona que está ensimismada, pues pierde el contexto, pierde el entorno y en un plano ya más agudo pierdes hasta la comunidad, ¿no? Y ahí es donde establecemos, bueno, los casos de estado de selfimismamiento. Una persona que está en un estado de selfimismamiento es una persona que puede tener una mala experiencia, ¿no? Haciendo una selfie. Y ahí es donde retomamos y enfatizamos, subrayamos y promovemos lo que denominamos los valores predigitales de conexión. Tenemos que volver a practicar los valores predigitales de conexión, que no son otros que la solidaridad, la empatía, eh, la escucha, ¿no? El poner un hombro, pues, muchas veces ahí para estar presentes, estar más, en términos generales, como decía Jesús Martín Barbero, más juntos que conectados, ¿no? El estar juntos es un momento antropológico que responde a un tiempo antropológico que es predigital, ¿sí? Estar conectados, como el nombre mismo lo dice, pues es otro momento. El tiempo ya no es antropológico, es digital, depende de la tecnología. Y eso nos lleva a nuevos hábitos de consumo y nuevos códigos de conducta, ¿no? Apelamos por ello a que haya una concienciación sobre los valores predigitales de conexión. Ok, muy bien. En uno de sus videos, noté que estaba utilizando un término que se llama pulsión escópica. Ujú. No sé si me pueda decir más porque, bueno, en ese término yo lo ocupo en el psicoanálisis de Jacques Lacan, donde se habla de la pulsión escópica. No sé si es más o menos el mismo. No es en términos de Lacan, que tienes toda la razón, es quien más lo emplea o quien lo empleó, digamos, por primera vez, pero hace alusión a otro estadio del ser, ¿no? Eh, la pulsión escópica de la que hablamos nosotros, por eso decíamos que lo que hacemos en la tribu del pulgar es análisis de la comunicación en clave cultural, nos remitimos a la definición que da Joan Ferrés, un pedagogo catalán que analiza desde la neurociencia primero y después desde la neuroeducación. Él es uno de los padres de la neuroeducación. Analiza este fenómeno como una fuerza biológica, dice él, que nos lleva a ver de manera compulsiva contenido audiovisual. Pero en la medida que vamos viendo, pedimos más, ¿sí? Pero ahí no acaba la cosa, tiene una segunda parte, es que entre más vemos, cada vez que vemos más y más contenido audiovisual, lo vamos potenciando, de tal forma que ya llega un momento en el que ya no nos satisface y vamos buscando esa gratificación audiovisual en otras plataformas, en otros formatos, en otro contenido. Por eso las audiencias hoy en día son inestables. En época de la televisión, la audiencia era, en los ratings, ¿no? Permanecían por años. Aquí ya no Es como porque estamos, si,
fuera una adicción, ¿no? Porque Es una adicción. vas aumentándolo, ¿no? Vas aumentando. Lo visual es una droga. La dopamina es una droga, una droga digital. En la medida en que vas obteniendo, yo en la comunicación, que es mi primera, la licenciatura, pues, en ciencias y técnicas de la comunicación analizábamos en aquel entonces una teoría, la cual remito y pongo aquí también en la explicación de la pulsión escópica, que era la teoría de los usos y gratificaciones. Las audiencias hacen uso de un contenido en la medida en que sean gratificados. Si dejan de ser gratificados, si es contenido poco gratificante, cambian. Y eso ha llevado a los medios de comunicación en general, los contenidos audiovisuales, a cambiar y a cambiar y a cambiar y a hacer cada vez contenido más gratificante. Tú ves ahora una película de Steven Spielberg de los 90, te aburre, porque ya estamos formateados a ver ya no eh, Parque Jurásico, sino Mundo Jurásico, con mayores efectos, los diálogos más rápidos, cortan esas escenas que eran aburridísimas, unos planos secuencias. No, van a lo que van y meten mucha pirotecnia, sonido, luces, en fin, para mantener la atención. Y es eso, la economía de la atención se basa en eso, que es lo que analizamos en la tribu. ¿Cómo funciona la economía de la atención? Cómo todos los medios están por la labor de mantener encendido el pebetero de la atención, que es el que les da recursos, es el que los hace cotizar en bolsa. Y entonces te ponen, no hay más que ver TikTok, Instagram, o sea, contenido a veces banal, pero altamente estimulante, que genera atención. ¿Sí? Entonces, la pulsión escópica es eso. Por una parte, la adicción, esa pulsión, por eso se llama pulsión escópica, es, al decirlo, al definirlo como una fuerza biológica, es casi ingobernable. Es una fuerza biológica por ver contenido altamente gratificante. Y al mismo tiempo que lo vas viendo, vas pidiendo más y lo vas potenciando y lo vas potenciando. Y si hoy las nuevas tecnologías te ofrecen un scroll down, una cultura visual que no tiene inicio y no tiene final, pues te la puedes pasar todo el día absorbido por las redes y eso te lleva a otros padecimientos como el insomnio digital. Hay gente que duerme hasta que se queda ya prácticamente, este, cae, digamos, absorto ya sin fuerza alguna con el dispositivo encendido en la cama. Y al siguiente día, pues ya no eres persona, ¿no? Al iniciar la mañana. Ese es otro de los problemas. O- bueno, entonces, ahora entonces también los profesionales de la salud mental deben poner énfasis, así como ustedes están haciendo esa labor de mostrar pues, las dificultades que hay o integrar ya los valores predigitales que usted dice. También no sé si también trabaja ahí con algunos profesionales para ya intervenir en este momento, ¿no? No esperar a que se vuelva un tipo pandemia para poder empezar a actuar, ¿no? Sí, nosotros damos, digamos que bases eh, que sirven para que los profesionales de la salud mental puedan tener un mayor abordaje, ¿no? Ellos traen su área muy bien dominada, muy bien analizada, muy bien, pero cuando les das el enfoque comunicacional y les muestras el origen de todos estos padecimientos, la salud mental jamás había sido tan analizada, porque jamás había sido un problema tan grave en la escuela y en el trabajo, en la vida misma. O sea, la gente está cansada, está agotada en general, pero es porque no ha llevado o no ha sabido gestionar un reparto vital del tiempo. Esto que decía eh, el teórico de de la regla de los tres ochos, Robert Owen. 8 horas para dormir, 8 horas para trabajar y 8 horas para el esparcimiento, ¿no? Y esto aplica también a los chicos.
y estamos durmiendo 4 o 5 horas, estamos trabajando con ese, esa idea que nos vendieron de el home office. Tú dices, pues sí, pero no son 8 horas. Trabajas más de 8 horas desde tu casa, pero trabajas más de 8 horas porque estás permanentemente conectado. Entonces le pellizcas horas al sueño, le pellizcas horas al esparcimiento, al descanso y demás. Bueno, y esas son las consecuencias. La salud mental. Por otro lado, el cerebro tampoco está diseñado para recibir la cantidad de información que recibe hoy en día. Información, entretenimiento, cultura, ocio, trabajo, escuela, tareas, todo en un mismo dispositivo y al mismo tiempo. No lees igual, no retienes igual, no rindes igual. Eso es la gran verdad y eso pega en el rendimiento laboral y eso pega en el rendimiento escolar. Entonces, ¿por qué? Porque el cerebro está saturado, saturado. El cerebro no está diseñado para recibir esa cantidad industrial de información desde pequeños. O sea, antes de que te den la prótesis, te están dando un iPad y hay niños desde los 3 años con un iPad ahí que no tienen, digamos, no es el momento de recibir ese tipo de estímulos y por eso los hay que no hablan a los 3 años. En España es un serio problema, lo detectaron y comenzaron todo un programa con logópedas porque vieron que llegaban a los 3 años y no hablaban, porque estaban absorbidos por las pantallas, ¿no? Entonces, creo que todo esto ha dado pie a que la salud mental se tome más en serio, ¿no? Y porque pues ya empiezan a ver los problemas, como dices, ya hasta neurológicos, ¿no? De precisamente del, primero del habla, ¿no? Que dice que no pueden hablar, pero me supongo que hay otros síntomas que no Sí, logramos ver, ¿no? irritabilidad, irritabilidad, frustración. Ah, no, no se lo quites porque llora. Ah, bueno, dáselo, pues que siga ahí. Entonces lo que estamos haciendo es patear la lata y por otro lado, de forma muy irresponsable, padres y tutores de familia, esperando que el gobierno resuelva todo, que el gobierno resuelva el uso de los celulares en las escuelas, que el gobierno resuelva el tema de la comida chatarra en las escuelas, que el gobierno resuelva el tema de los narcocorridos y la música. Oye, ¿y nosotros qué? Y los padres de familia y los tutores tirando la hueva, no quieren saber nada, no se hacen cargo, no se hacen responsables. ¿Por qué? Porque quieren que se los resuelva el gobierno. Y ese es un fallo estructural generalizado. Y hay que ser más participativo, ¿no? En Claro, el este enfoque de la problema. tribu es coeducacional, o sea, es un modelo coeducativo para el abordaje de cada uno de estos padecimientos o comportamientos digitales que aún no son cronificados. Y lo que planteamos es un abordaje por tramos de competencia, pero coeducacional, donde se involucra al chico, se involucra al profesor, se involucra al padre y a los tutores. La institución educativa funcionaría mejor si se trabajara así, pero no hay de pues hay que resuelva el gobierno, ¿no? Ah, ya prohibieron ay, qué bueno, qué bueno. A mí me parece grave que el gobierno esté metiéndose a regular a través de la prohibición, la cancelación, y demás, de canciones, por ejemplo, de grupos, de tal. A ver, tiene que regular la comunicación pública de eso sí, pero es por tramos de competencia. Porque entonces, si abrimos esa puerta, el gobierno dentro de nada nos va a decir qué consumir y qué no consumir. Ah, sí, se Todo hace por un la precedente. irresponsabilidad, ¿no? De nosotros, como estructuras familiares, quiero decir. Ok, perfecto. Sí, ya para terminar, no sé si quiere hablarnos, un poquito de información para compartirlo aquí en el canal. Para las personas que quieran, un poquito más, me habló de que hacían cursos, algunas pláticas para Claro, promocionar su proyecto. sí, bueno, invitarlos a conocer la tribu del pulgar.com.mx, que vean cuál es el propósito, está ahí muy, muy claro, además de lo que hemos dicho aquí, están eh, toda la lista de padecimientos digitales que analizamos, información general, los reportes de los que hablábamos también.
Y luego, pues, donde somos más activos es en TikTok, que es @ la tribu del pulgar, donde estamos constantemente subiendo temas de coyuntura, temas que tienen que ver con estos padecimientos, a través del análisis de películas, a través del análisis de Serie. canciones, a través del análisis de documentos o de hechos que van ocurriendo, y lo que hacemos nosotros es aportar la visión de la tribu del pulgar a cada uno de estos hechos y cada uno de estos fenómenos, ¿no? Ok, muchas gracias. Pues igual, le damos muchísimas gracias por aceptar la entrevista y también invitarlo o cualquier situación que ocupe, no sé, igual algo de promoción a la salud mental, que es lo que este canal quiere. Adelante, puede contar con nosotros, e Muchas igual gracias. algún proyecto que tenga que diga que le podamos apoyar, también con todo gusto. En este canal buscamos sumar y precisamente compartimos un poco de la visión Sí, somos de ir, complementarios. ajá, y de aportar. Y sobre todo se llama perspectivas de la salud mental precisamente porque no busca una separación, busca sumar. Entonces, desde su perspectiva ya estamos notando algo que es diferente, digamos, a la mía, a la de otro profesional. Y exactamente. Entonces, si Pero los... termina donde mismo, es decir, vamos hacia el mismo lugar, Exacto, ¿no? exacto. Y Con qué un mejor, abordaje distinto, pero vamos hacia el mismo sitio, ¿no? sí, qué mejor que estos espacios se hagan precisamente usando la tecnología, precisamente para aportar, digamos, lo bueno, digamos, o cómo se puede usar de manera eficiente, ¿no? Y no tanto para usar, para, digamos, tanto del entretenimiento o que puede llegar a causar alguna dificultad, social, ¿no? Sí, que de hecho, hacia allá vamos. O sea, yo creo que el llamado que estamos haciendo lo hacemos, no creo, estamos convencidos de que al perder, por la prótesis, al perder el entorno, al perder el contexto que nos rodea, esto se va agudizando cada vez más y lo que nos hace es llevarnos a la pérdida de la comunidad, ¿sí? Así como la selfitis, este principio de esta práctica de que ya no necesito a nadie para instagramearme, para inmortalizarme, es ya no necesito a nadie en general, ¿no? Ese estado de selfimismamiento ilustra muy bien el desarrollo tecnológico y la apropiación que hacemos nosotros de la tecnología en esta parte nociva, digamos, que nos aísla, que tal, pues eso va minando la comunidad. Y cuando no haya comunidad, pues apaga y vámonos, porque esto ya no tiene sentido, ¿no? Sí, sí, exactamente. Pues bien, terminamos aquí en su canal Perspectiva de la Salud Mental y esperemos que no sea la primera y la última vez, sino que Aquí tengamos estaremos algún haciendo, algún trabajo junto, en conjunto, o algún análisis en conjunto o de nuestras perspectivas para poder que ustedes tengan más herramientas o más información o, o que hagan un contrapunto con su perspectiva claro, y ayude a mejorar. claro, yo Muchísimas creo que gracias. sí, habría que abrir ese diálogo y ya iremos viendo temas de coyuntura para ir analizándolos bajo estas dos perspectivas. Perfectísimo. Pues muchas gracias, Carlos. A ustedes, Un honor. Hasta luego. Nos estamos hablando y ahí nos mensajeamos ahí por TikTok. va que va. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Ok.